Bueno, espero que ahí se me vea bien. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por participar. Eh, bueno, espero que se esté escuchando bien. Si alguno me pone que sí por el chat, le agradecería como para corroborar y que se escuche bien al mismo tiempo. Perfecto. Si por ahí se traba un poco la cámara o algo por el estilo que suele pasar, no se preocupen, porque digamos que lo importante en última instancia es cuando presente pantalla para mostrar los gráficos. Así que en ese sentido, si no me ven muy bien o lo que sea, no se hagan ningún problema. Bueno, esta, digamos, es la sexta charla que estoy dando. Si bien las dos últimas semanas, por diferentes compromisos, no las pude hacer, venimos con una buena racha y cada vez son más personas, así que 10 puntos en ese sentido. Eh, y bueno, principalmente la idea detrás de esto, en un principio era por ahí hacer algo un poco más interactivo entre todos, pero en última, digamos, últimamente como empezó a subir la cantidad de gente, la audiencia, terminó, digamos, devino en charlas directamente. Así que bueno, la idea de esto no es dar un curso ni, digamos, presentar material teórico, sino más bien ir directamente a cómo opero yo y cómo desarrollo mis trades y que mi experiencia por ahí les pueda servir para bueno, su carrera en trading particular. Algunos puntos, digamos, cuando uno inicia en lo que es el trading, generalmente es una carrera muy, pero muy individual y está bueno, de alguna forma, generar esta especie de comunidad donde de repente se puede hablar entre todos, así que la idea es ir apuntando un poco hacia eso, sobre todo, bueno, la gran mayoría son de Twitter, así que más que abierto, digamos, a todo lo que sean consultas y cualquier tipo de interacción. Bueno, pasando a lo nuestro, principalmente las charlas siempre las estructuro primero haciendo un breve repaso de conceptos básicos que venimos viendo. Si bien los que ya estuvieron en varias de las charlas anteriores, suelo ser un poco repetitivo con esto, pero son puntos que realmente considero básicos a la hora de hacer trading. Así que los vamos a repasar. Después hacemos una breve reseña sobre algunos trades de la semana, qué estuve viendo, por qué lo operé de esa forma. Principalmente vamos a ver lo que fue el trade de Galicia, intentando explicar el porqué de todo. Y después de eso vamos a pasar a hacer un análisis top and bottom sobre Morixe, que si bien yo no lo opero, eh, veo que hay mucha gente interesada sobre eso, así que, bueno, vamos a ver qué tal. Eso sería lo que es la parte de trading. Después damos como un espacio para todo lo que son consultas. Ahí vamos haciendo como una especie de intercambio entre todos. Y sobre el final es una reseña de mercado. Las charlas suelen durar alrededor de 1 hora y media, así que como para que lo tengan presente. Bueno, primero yendo a lo que son estos conceptos básicos de los que le hablo. Básicamente, como todos saben, hay dos grandes ramas dentro de lo que es el mundo de las finanzas y del trading en sí. Por un lado tenemos la gente que hace análisis fundamental, por otro lado la gente que se dedica al análisis técnico. Generalmente cuando uno va a operar en time frames o en temporalidades, digamos, chicas, lo que uno va a buscar es guiarse más bien por el análisis técnico. Ahora bien, cuando uno de repente pasa a temporalidades más altas, a un gráfico diario, a un gráfico semanal, ahí está bueno complementarlo un poco con lo que es fundamental porque probablemente uno cuenta con más herramientas. Sin embargo, lo que es análisis fundamental suele ser algo un poco más sofisticado, si bien para hacer análisis técnico uno tiene que prepararse y demás, las herramientas están al alcance de todos. En cambio, en el análisis fundamental hay ciertas personas que por ahí tienen un poco más de herramientas que el resto, entonces en ese sentido puede ser un poco más complicado. Lo que vamos a ver hoy particularmente es casi todo, digamos, sobre análisis técnico, particularmente es lo que yo utilizo para tomar generalmente todas mis decisiones sobre trading. Y básicamente eso depende, digamos, mucho de lo que es la estrategia. Lógicamente, hay personas que se basan en fundamental, hay personas que se basan en análisis técnico. En última instancia, ninguno tiene razón, simplemente son diferentes formas de ver las cosas. Bueno, ¿en qué baso yo, en qué pilar fundamental baso yo para hacer todo mi análisis? En que el precio lo descuenta todo,
Es decir, detrás del precio hay millones de compradores y de vendedores, e incluso están los institucionales, que probablemente cuenten siempre con más información que uno mismo. Entonces, la idea es que, ¿cuál es la forma más acabada que yo tengo de ver lo que se espera de un activo? Bueno, mirar el precio, ir directamente al precio. Y eso básicamente lo hago sin utilizar indicadores. ¿Por qué yo particularmente no utilizo indicadores? No digo que los que usen indicadores estén equivocados o los que hagan Elliott estén equivocados. Bueno, esas preguntas las vamos a ir contestando, pero la idea es, al precio lo descuenta todo, a que adentro del precio hay tanta información que uno no necesita nutrirse de más información que el precio mismo. Por eso el gráfico en sí es tan importante. Pero como les decía, yo no utilizo indicadores, a mí me gusta el gráfico, digamos, pelado. ¿Y por qué es eso? Principalmente porque los indicadores en última instancia son una función del precio. Supongamos si uno tiene una media móvil, en última instancia es el promedio de, supongamos, las últimas 50 velas. Entonces, si uno aprende a decodificar lo que el precio le quiere decir o lo que el precio está haciendo en el momento, va a llegar el punto donde uno termina no utilizando indicadores. Pero siempre hay que tener en cuenta que el indicador es como una especie de atajo hacia esa decodificación de lo que quiere decir el precio. Para los que no van entendiendo mucho, digamos, si hay gente por ahí que no tiene nada de formación en lo que es trading, no se hagan problema. Yo voy tratando, digamos, a medida que vamos viendo los gráficos, lo voy a ir haciendo cada vez más intuitivo. Pero bueno, básicamente esa es mi forma de verlo. No utilizo indicadores y ahora les voy a mostrar un poco de qué va esto. Por otro lado, siempre que yo hago una operación, hay un estudio detrás minucioso que me dice a dónde está. Daniel, vamos a ver solo operaciones que se abren. No, vamos a ver un poco de todo. Déjenme que siga y les prometo que va a ser algo muy interesante. Bueno, como les decía, el estudio detrás es la clave de todo. Yo cada vez que meto un trade, sé, digamos, yo lo que hago siempre, el proceso es, me inicio en el gráfico semanal, de ahí paso a un gráfico diario, hago todo el análisis del semanal, hago todo el análisis del diario, paso a un análisis de 4 horas y recién ahí puedo irme a análisis de 1 hora, de media hora o de 15 minutos. Entonces la idea es, uno tiene que contemplar todas las variables. ¿Por qué? Porque puede pasar que en un gráfico semanal de repente tenés una zona de soporte o de resistencia que en el gráfico de 15 minutos no estás viendo, pero que es sumamente relevante. Así que bueno, ese es un concepto básico. Y básicamente, ¿cómo opero yo? Bueno, para los que han estado ya sabrán que, digamos, sí, vamos a hacer eso, Pablo. Digamos, la forma que yo tengo de operar básicamente es, agarro y hay estructuras macro que se forman en el gráfico, muy intuitivas a la vista, ya vamos a ver un poco sobre eso, que cuando se rompen, dan inicio a una clara tendencia, ya sea alcista si lo rompió hacia arriba o bajista si lo rompió hacia abajo. ¿Cómo opero yo? No opero directamente esa ruptura, sino opero las estructuras correctivas que vienen después. Esa es una variante, digamos, y la otra variante de operaciones que tengo es, dentro de esa misma estructura macro que se da, de la que estamos hablando, se da que hay veces que el precio rebota contra soportes o contra resistencias, o contra trendlines. Bueno, entonces otra forma de operación es dentro de esas estructuras macro ver qué posibilidades de operar ahí adentro. No importa si no se me ve, lo que vamos a hacer va a ser ver la pantalla, así que no se preocupen por eso. Después, otras cosas que hemos visto un poco son el tema de las figuras técnicas. Por ahí uno lo que hace es intentar o termino viendo figuras en todos lados. He tenido muchas consultas sobre gente que me envía, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro, y de repente están, digamos, viendo lo que ellos quieren ver. Entonces, la idea es, siempre que haya una figura técnica, que son muy utilizadas y suelen ser muy efectivas, no importa la forma de la figura en sí, sino importa el contexto. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto ideal para encontrar un hombro, cabeza, hombro? Bueno, que el precio, por ejemplo, esté en máximos históricos o que, claro, exactamente, la cabeza siempre quiere tener razón y quiere que, en última instancia, veamos lo que ella quiere que veamos. Entonces, la idea es, uno tiene que entrar en contexto y las figuras terminan saliendo solas. Bueno, eso fue un poco lo que se habló en la charla número 4, si por ahí alguno quiere repasarlo, están todas subidas en Twitter.
Después, respecto a lo que vimos en la charla número 3, fue un poco lo que es esta gran oportunidad que se va a venir en Argentina, que todavía, a mí por lo menos, no me ha dado entrada. O sea, todavía creo que seguimos en la tendencia bajista de largo plazo. Ahora vamos a ver un poco a qué me refiero con esto cuando analicemos Galicia. Y por último, hacer un breve comentario sobre lo que es, digamos, en general, la vida del trader en sí. Por lo general hay muchísima publicidad, casi siempre engañosa y súper persuasiva, de que uno se va a hacer millonario de acá, digamos, que arranca en el trading y en 6 meses ya es millonario, en un año es millonario. Nada está más lejos de la realidad. Y encima que eso lo vas a poder hacer sin esfuerzo. Bueno, definitivamente no es así. Uno, como en cualquier otro trabajo de la vida, tiene que esforzarse mucho, tener muchísima disciplina y gran perseverancia para poder llevar a cabo una carrera en el trading. E incluso es hasta más difícil que otros laburos por ahí, por el hecho de que las decisiones terminan, digamos, estando en uno, y de repente uno no ve una retribución constante en el tiempo, sino que puede pasar que haya, por ejemplo, meses en los que uno sale en negativo, por ejemplo, y eso realmente va muy en contra de a lo que estamos acostumbrados. Entonces termina siendo el mercado como una especie de mentor en lo que es la vida también. Así que es muy, pero muy interesante, y les recomiendo que si realmente les gusta y ven que los gráficos es algo que les despierta mucho interés, que le den para adelante, pero siempre sabiendo que es un objetivo a largo plazo, no es algo que los va a hacer ricos ya, digamos. Bueno, pasando a lo que es lo nuestro y probablemente lo que más les interese a todos, voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien. Bueno, ahí se está viendo la pantalla, con que uno mande sí. Sí, ahora, Adrián, vamos a ver eso, digamos, TradingView es básicamente la plataforma que hoy se usa por excelencia. Es una plataforma que permite graficar y donde tenés información sobre absolutamente todos los mercados del mundo, salvo, bueno, detalles como, por ejemplo, los futuros o los bonos. Sí, investing, digamos, yo, digamos, en términos de lo que es amigabilidad, prefiero bastante TradingView. Pero digamos que todo lo que es investing es powered by TradingView, así que en última instancia es casi lo mismo. Bueno, hasta acá las charlas anteriores, por ahí si algún curioso quiere repasar, hemos visto ya análisis en los que se hace un top and bottom, donde yo agarro y arranco desde el gráfico semanal, paso al gráfico diario, después de 4 horas. Básicamente eso fue lo que hicimos con Mercado Libre en 2 oportunidades, antes de romper máximos históricos y una vez que rompió máximos históricos, y las 2 fueron muy efectivas. Básicamente ahora en Galicia mi idea no es hacer eso, sino directamente ir a lo que es el gráfico en 1 hora y ver qué estaba viendo ahí y cómo se operó eso. Básicamente en Galicia todo lo que sean preguntas o si algo no se va entendiendo, mándenlo al chat y después de terminar cada uno de los análisis, los voy a ir chequeando y respondiendo. Bueno, en Galicia, como podrán ver, se da el gran gap del espacio y básicamente yo lo que estoy considerando hoy por hoy, o la forma en la que lo estoy viendo, básicamente es como si en temporalidades chicas se abrió como un microuniverso nuevo después de lo que fue el espacio. Entonces me gusta tener todo este marco como contexto macro para meter trades en temporalidades menores. Así que bueno, veamos un poco qué fue esto. Principalmente el precio abre después del espacio, hace un nuevo mínimo y genera esta especie de lateralización donde se genera un mínimo muy, muy claro, que es el mínimo al que llamo post-paso, que definitivamente es una zona súper relevante. Esto, digamos, todo lo que pasó después tomaba este precio como zona de soporte. Siempre los soportes o las resistencias busquen marcarlas como zonas y no como puntos. Si lo marcan como un punto, se van a dar cuenta de que absolutamente todas las veces lo rompe y no respeta un precio específico, sino respeta la zona.
Entonces, la zona es muy importante. Lo que voy a hacer va a ser volver el tiempo atrás hasta el momento en que se mete el último trade. Esto es una herramienta muy interesante de TradingView. Creo que viene con el pago nomás, pero bueno. Entonces, básicamente, lo que pasó es, tenemos esta gran lateralización, que es una especie de estructura muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque principalmente yo veo, en otras clases hemos repasado mucho lo que es la fractalidad. ¿Qué significa la fractalidad? Bueno, básicamente que el precio, si vos lo ves en una temporalidad mayor, tenés que poder ir a temporalidades más bajas y seguir viendo los mismos patrones. Y acá se da un caso súper curioso. Fíjense lo que es el paralelismo entre lo que es esta estructura anterior, un poco más grande que se formó, y esta estructura nueva. Para que lo vean un poco, si tomamos la regla, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo con el Date and Price. Miren lo que es esto, desde el mínimo hasta el máximo que se formó, ¿sí? Tenemos un 87%, en realidad el mínimo está un poquito más arriba, ahí. Tenemos un 85% de suba, ¿sí? A partir de eso, el precio cae. Cuando cae, hace un nuevo mínimo en torno al 67% de baja. ¿Qué pasó ahora? Fíjense lo parecida que es esta parte, esta primera parte de la estructura anterior con lo que es la estructura nueva. Y curiosamente, lo que subió, digamos, Galicia desde este mínimo hasta el máximo es un 71%, muy similar a lo que es la suba anterior. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que es como una especie de zoom óptico puesto hacia estas nuevas estructuras. Realmente son muy interesantes. ¿Y qué nos diría, digamos, este razonamiento? Bueno, después de que el precio efectivamente hace un máximo, guarda porque la baja que se viene después es de un 70%. Entonces, no digo que esto vaya a pasar necesariamente. Sí se dio una parte de esa baja, pero tendría cuidado, digamos, para lo que es planteos longs, por ejemplo, porque el patrón en el precio se dio con anterioridad y fue muy, muy claro. No sé si eso lo ven, espero que sí, pero tampoco es lo más relevante del análisis, digamos. Entonces, básicamente, lo que hice fue agarrar y decir, bueno, este es un máximo muy, pero muy importante. Vamos a ver cómo se comporta el precio desde acá. Por otro lado, tenemos muy claras las zonas de, por ejemplo, lo que es el soporte. Siempre, digamos, como para que lo tengan muy en vista, los soportes y resistencias más importantes son los que, digamos, en el marco temporal que están analizando se ven como un máximo y un mínimo. Esta zona es muy importante y esta zona, como verán, es muy importante también. La vez que lo fue a testear, salió disparada para arriba. Así que bueno, estas son zonas que sin lugar a dudas tenemos que tener en cuenta. Ahora yendo a lo que es esta estructura más macro de ahí y teniendo como referencia, miren lo que pasó antes, ¿no? Lo mismo que veníamos viendo, que no sé, los que me siguen en Twitter lo habrán visto, una línea de tendencia muy marcada y con varios puntos de toque, cuya ruptura derivó en una baja muy, pero muy potente. Bueno, veamos qué está pasando ahora. En realidad, ¿qué estaba pasando en su momento cuando se metió el trade? De nuevo, la idea no es armar un curso ni nada por el estilo, sino más bien ir contándoles cómo veo yo las cosas y si es de utilidad para ustedes, bueno, bienvenido sea. Entonces, bueno, la idea es, el precio estaba en esa lateralización, ¿qué hacemos ahora? Vamos a marcar la zona de la línea de tendencia. Básicamente, ¿cómo trazo una línea de tendencia yo? Busco que la línea de tendencia tenga sentido. No importa tanto, digamos, la precisión. Vean que, por ejemplo, acá la línea de tendencia perfora el precio, pero de todas maneras la vela cierra por encima. Lo que yo busco es que la línea de tendencia tenga sentido. Es decir, ¿cuál es la línea de tendencia mejor trazada? Bueno, la que más puntos de toque tiene. Obviamente, no van a agarrar y hacer una línea de tendencia así, porque claramente está, digamos, rompiendo el precio todo el tiempo. La idea es que sea algo prolijo, pero en última instancia el trading es como una especie de arte y cada uno, a medida que va desarrollando un ojo crítico, va a ir viendo cómo es su mejor manera de trazar una línea de tendencia, cómo marcar un soporte o una resistencia. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser ponerle un poco de color. Y básicamente lo que vemos acá es, bueno, una línea de tendencia muy marcada, tiene un toque, tiene dos toques, tiene tres toques, cuatro toques, cinco toques,
muy fuerte esa línea de tendencia, y generalmente lo que se hace es buscar canales. Entonces, ¿cómo busco un canal, digamos, de manual? Lo que hago es copio la línea de tendencia inferior o superior y la replico en el límite mayor. De vuelta, ¿por qué lo trazo así? Bueno, porque tiene 2 puntos de toque, entonces me pareció el canal indicado. Entonces, ¿cuál era mi idea? Bueno, el precio, llegamos al día 26 de mayo, el precio se encuentra justo contra la zona de resistencia. Fíjense cómo acá tenemos 2 zonas muy importantes. Por un lado, esta de máximos locales anteriores, ¿sí? Que incluso, fíjense cómo este agujazo llegó, pero clavado ahí. Entonces es otra zona de soporte en este caso que tenemos que tener en cuenta. Pero hay una zona para mí mucho más relevante que esa, que es esta zona, que básicamente el precio lo toca 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y todas las veces que el precio llegó a ese nivel, rebotó. Entonces, ¿qué decimos? Guarda, si vas a ir para abajo, estas 2 zonas son extremadamente delicadas. Así que bueno, ¿cuál fue la idea? Miren, estábamos contra una zona de resistencia, apenas el precio muestre debilidad, mi idea iba a ser tomar un short. ¿Qué es que el precio muestre debilidad? No es que llegue acá y mandarme con un short de una, no. La idea es mostrarme 1 o 2 velas que impliquen reversión. Por ejemplo, en este caso vemos que hay una vela donde se ve que es marcadamente roja, o sea, que abre muy arriba, cierra muy abajo. Bueno, entonces la idea era buscar el trade en base a eso. ¿Cuál va a ser la idea del trade a su vez? Bueno, nosotros tenemos acá esta línea de tendencia que es clarísima. Es muy probable que el precio cuando llegue acá rebote y se vuelva a ir para arriba. Entonces, ahí está en uno de decir, bueno, estoy dispuesto a asumir ese riesgo y bancarme que el precio rebote ahí o no. Bueno, en mi caso lo que decidí hacer fue, digamos, veamos un poco cómo se planteó este trade. La idea era, bueno, si el precio efectivamente me da una baja, mi idea va a ser, yo voy a buscar un target, un precio de objetivo, digamos, mi punto de entrada iba a estar ahí. Fíjense que hasta acá no había llegado, yo planteo que mi entrada va a estar sí y solo sí se vuelve hasta la zona de 9.57. Bueno, lo que es el target lo voy a buscar como, bueno, principalmente en esta zona que para mí es por lejos la más relevante de esta gran lateralización. Siempre yo, para lo que es objetivos y stop loss, siempre busco que sean puntos técnicos, o sea, no están puestos nunca al azar el target ni el stop loss. Siempre busquen que el trade tenga sentido, o sea, ¿por qué yo digo que el precio puede llegar hasta acá? Y bueno, porque todas las veces en el pasado que llegó hasta ahí, el precio rebotó, entonces es probable que desde acá se vuelva. Entonces, bueno, mi target va a estar ahí. Y por otro lado, ¿dónde voy a plantear mi zona de stop loss? Bueno, yo voy a agarrar y voy a decir, el precio tiene este gran máximo, que acuérdense, digamos, esta gran zona de resistencia, que recuerden, vienen marcadas por lo que son los mínimos post-paso. Entonces yo voy a decir, bueno, mi stop loss tiene que estar necesariamente por encima de estos máximos que hizo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no lo pongo ahí, sino le doy un poco de margen. El precio siempre hace esta especie de fake outs, o sea, de falsos quiebres, donde rompe por un poco la zona de soporte o la zona de resistencia y se vuelve a meter. ¿Qué hace eso? Básicamente que los stops salten. Es como que de alguna forma el mercado es siniestro y quiere verte perder, entonces, bueno, vos tenés que anticiparte a eso. Entonces, ¿qué hice? Fue, no pongo el stop en los máximos, sino que le doy un poco de margen para que suba un poco más y básicamente el trade iba a estar planteado así. Ahora bien, yo sabía que en este punto, digamos, donde espero que se esté entendiendo todo, pero si no se entiende, después vamos al chat. Yo sabía que en este punto, déjenme que le ponga un poco de color, yo soy medio obsesivo con la estética de los gráficos, por ahí lo habrán notado. Pero bueno, yo sabía que en este punto particular era muy probable que el precio me dé un rebote y que incluso a partir de este punto inicie un nuevo impulso alcista
que vaya por encima de la resistencia. Es decir, si en algún punto el precio tenía que rebotar e irse para arriba para continuar la tendencia alcista que dejó, bueno, era este punto. Entonces mi idea fue agarrar y decir, yo lo que voy a hacer va a ser, en este punto determinado, paso mi stop loss a break-even. ¿Qué significa esto? Bueno, que mi stop loss, que antes estaba en los 10,30, ahora lo voy a poner en mi punto de entrada. Entonces, ¿qué me garantizo con esto? Que en última instancia el trade fue un trade gratis. O sea, en última instancia, si llega a irse en contra, yo no voy a haber perdido plata. Entonces, ese era el planteo del trade. Yo ya sabía que en este punto de rebote iba a pasar mi stop loss a break-even. Y bueno, veamos un poco qué pasó después. ¿Dónde estás? Acá. Le ponemos play. Efectivamente, miren lo que pasó ahí. Esto fue, digamos, por ahí te dan ganas de romper todo. ¿Por qué? Porque, bueno, el precio rebotó, fíjense, milimétricamente en lo que es la línea de tendencia, en este punto que habíamos marcado, y me hace salir en el break-even. ¿Se acuerdan que yo planteé que si el precio llegaba acá, yo iba a salir hecho? Bueno, efectivamente pasó. Racionalmente, quizá lo óptimo en esta situación, que es probablemente lo que voy a hacer en Petrobras ahora, era, una vez que te sacó, bueno, volvé a meter la orden si el precio muestra reversión y rompe la línea de tendencia. ¿Por qué no lo hice? El trading tiene una parte psicológica muy importante. En ese caso, no lo vi, digamos, del todo claro al trade. Me hubiera gustado que cuando rompiera haga una especie de pullback a esta zona. No la hizo, lamentablemente. Así que, digamos, me terminó sacando. Ahora bien, fíjense lo que pasó. Digamos, este trade fue un trade donde, como los que me siguen habrán visto, salí hecho, nada más. O sea, no le saqué plata, digamos. Cuando avanza el precio, hasta donde estamos hoy, fíjense lo que fue, ¿no? O sea, me sacó milimétricamente y después efectivamente rompe, nunca me da el pullback que yo buscaba. Lo vamos a ver en 30 minutos porque es un poco más amigable. Esperen que no se marcó la línea de tendencia. Un segundo. Bueno, cuando vamos a 30 minutos, fíjense que claro, o sea, ¿y qué podemos remarcar de esto, digamos? Básicamente la visión estaba perfecta. El trade no se dio porque mi gestión de riesgo así fue y son las reglas con las que yo opero. Siempre que ustedes operen tienen que tener sus reglas claras. Para lo que es el inicio les recomendaría incluso que agarren un pizarrón, un cuaderno, lo que sea y anoten cada una de las reglas que ustedes quieren seguir cuando llevan a cabo una estrategia de trading. Básicamente mi regla no me dejó seguir adentro, hubiera sido un trade, la verdad que espectacular. ¿Qué podemos remarcar de esto? Bueno, la visión estuvo perfecta, o sea, efectivamente el precio rompió y está a nada de lo que es lo que hubiera sido el target, probablemente acaso ya hubiera tomado ganancias. Pero bueno, estuvo bien operado, por lo menos bajo mis reglas, y digamos, en última instancia el trader tiene que ser cabeza fría y no reprocharse absolutamente nada, más allá de que por ahí sea un poco difícil eso y el factor psicológico te diga, sos un nabo, ¿cómo vas a haber salido? Pero bueno, convengamos que lo que hay que remarcar acá es que la estrategia anduvo bien. Eso básicamente fue el trade en Galicia. Quiero ver si alguien tiene alguna aclaración, si no, seguimos directamente. Te entiendo, ya me han pasado. Bueno, vamos a ver. Yo tampoco veo el que converting. ¿Se puede ir short de alguna forma? ¿Cuántas horas atrás analizadas? ¿Se hizo una estructura correctiva? Claro, exactamente. Bueno, veamos algo acá. El precio no hizo estructura correctiva, que es lo que yo suelo buscar, pero recuerden que yo tengo, digamos, de esas preguntas me pareció que la más relevante por ahí era esa, ya hablamos un poco de las otras, pero acuérdense que hay dos formas de operar. Una es ruptura de estructura macro y entrar en la estructura correctiva que se hace después, como fue el trade de Boeing, por ejemplo, si quieren después lo podemos ver un poco, o lo que fue el trade en JP Morgan. Pero bueno, en este caso particular, yo lo que planteo es que todo esto, al igual que lo que pasó en las prepasos, lo anterior, era una estructura macro, ¿sí? Entonces,
recuerden que dentro de estructuras macros también hay posibilidades de hacer trades. Entonces, mi idea era, de este punto no vas a pasar. Entonces, este responde a la idea de trade soporte o resistencia en estructura macro, no a la otra idea de trade de ruptura de estructuras correctivas tras ruptura de una estructura un poco más macro. Pero bueno, y respecto a otra pregunta que veía ahí, ¿se puede shortear? Bueno, particularmente, al final vamos a hablar un poco de lo que está pasando con el mercado argentino hoy. Lamentablemente las regulaciones van cada vez más hacia lo que sería el antimercado que algo pro mercado. Como ustedes sabrán, en última instancia los mercados tienen como finalidad canalizar todo lo que es los ahorros hacia inversión. Es un nexo clave entre lo que es el sector financiero y el sector real. Bueno, parece que en Argentina lamentablemente eso no se entiende, probablemente por la falta de cultura financiera también, pero el gobierno está tomando cada vez más pasos hacia desarmar el mercado de capitales más que hacia impulsarlo. Bueno, particularmente durante el gobierno de Macri, que dicho sea de paso, no estuve para nada de acuerdo con un 75% de las medidas económicas que se tomaron, pero sí respecto a lo que fue el mercado de capitales, lamentablemente después vino lo que era impuesto a la renta financiera y demás que terminó hundiéndonos, pero sí dio pasos en pos de mejorar el mercado. ¿Cuál fue uno de esos pasos? Bueno, intentar por lo menos instrumentar lo que es la operatoria short. ¿Qué es una operatoria short? Para el que no sabe, vendo sin comprar, básicamente alguien me lo presta, ya sea el mercado u otra persona. En general, en los grandes brokers de afuera, es lo mismo que si fueras para arriba, porque ni te das cuenta que alguien te lo está prestando, pero en última instancia funciona así. Entonces la idea es, alguien te prestó los títulos, vos vendés caro con la idea de recomprar más abajo, sin tener los títulos, sino que alguien te los prestó. Bueno, en Argentina, digamos, es viable la operación short, digamos, en ROFEX lo podés hacer tranquilamente, pero particularmente para lo que son acciones, en Galicia lo podés hacer, pero tenés muchísimas restricciones. Yo en general decidí migrar toda mi operatoria de Argentina a Estados Unidos, por eso como verán, el precio de Galicia acá está medido en dólares, no en pesos. Pero bueno, digamos que son cosas que hacen de un mercado, que un mercado chico nunca, digamos, termine de progresar. Y bueno, esa es una de las cosas, ni hablar de las nuevas medidas que se han tomado, que sobre el final vamos a hablar un poco sobre economía real para el que le interese, obviamente. Pero bueno, chequeo rápido si hay algunas preguntas más. Bueno, el volumen siempre lo tengo en cuenta. En este caso decidí hacer algo un poco más, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo? Simple, como para mostrarlo. Dentro de mi operativa el volumen sí lo tengo en cuenta y suele ser un determinante clave, más en lo que es estructuras correctivas que en esta operación dentro de zonas más macro. Particularmente acá, fíjense, digamos que estas últimas velas de ruptura, ¿cómo se explica este gran volumen? Bueno, básicamente al cierre del viernes salió la noticia de MSCI que decía que sacan tanto a Galicia como a Banco Macro de lo que es el índice emergentes. Básicamente Argentina tenía una ponderación de un 0,13%, ahora pasa a tener un 0,10%. ¿Qué implica eso? Bueno, que los grandes fondos que tenían, por ejemplo, Galicia en su cartera de inversión y donde esos fondos están por lo menos obligados a invertir en activos de cierta calidad, bueno, Galicia al salir de emergentes, de repente esos fondos ya no pueden operar Galicia para su cartera, entonces tienen que salir a desprenderse de ese activo. ¿Qué hizo eso? Bueno, que el volumen sea monstruoso, al igual que la baja, pero bueno, ya podemos seguir hablando un poco de eso, hay novedades porque el mes que viene, hoy todavía no estamos en junio, ¿no? No. El mes que viene vamos a tener novedades respecto a si seguimos como emergente o pasamos a ser frontera. Pero bueno, ahora mi idea es pasar un poco la página. Antes de eso quería, digamos, en las reuniones que hemos tenido hasta acá, particularmente en la tercera, hablamos sobre lo que es la gran oportunidad en Argentina. Yo particularmente tengo una visión donde lo que me gusta hacer es, si hay una gran baja, sabes que ha habido grandes bajas en el pasado. Entonces, ¿cuál es la idea? Andate a las bajas del pasado, estudialas al detalle, encontra patrones de comportamiento que a su vez difieren entre activos. No es el mismo el caso de Galicia, que si uno se va, no sé,
a Alcoa, por ejemplo. Bueno, la idea es ir para atrás y reconocer esos patrones para poder aplicarlos en lo que es la baja actual. Particularmente en Galicia, lo que se hace, digamos, lo que yo descubrí como la forma que hasta acá fue un 100% efectiva, es trazar la línea de tendencia que va desde los máximos locales generados por la última suba, que particularmente es el de, bueno, enero de 2018, como sabrán. A partir de esa fecha los mercados empiezan a desprenderse, se da el sudden stop, como se llama en la jerga económica, donde los mercados se empiezan a cerrar o se empiezan a dar cuenta de que Argentina, debido a su inconsistencia fiscal principalmente, no va a poder tener un desarrollo sustentable económico en el largo plazo. Bueno, a partir de ahí empieza la debacle. Entonces, ¿cuál es mi idea? Yo lo que hago es, trazo una línea de tendencia bien macro, particularmente, y esto es algo, no necesito que me crean, pero simplemente créanlo, es algo que hasta acá, en todas las bajas anteriores, Galicia ha tenido 100% de efectividad, como lo vimos en la tercera charla. La idea de la charla de hoy no era en torno a esto, por eso no lo voy a repasar, digamos, pero la idea básicamente es, el precio hacia esta línea de tendencia, ¿cuál va a ser la forma de operar una vez que cayó más de un 70%, que es lo que vengo siguiendo hasta acá? Es el precio, pero hace, supongamos, este nuevo mínimo. La idea es, el precio va a romper, ¿sí? Va a volver para hacer una corrección, no importa el tamaño de eso, pero acá se genera una estructura correctiva, que es lo que venimos operando, y yo no voy a entrar en la ruptura directa, sino que voy a entrar en lo que es la ruptura de la estructura correctiva. En este caso, por ejemplo, las PASO hubieran sido una, digamos, una excelente entrada si hubiera roto, digamos, rompe la estructura correctiva, pero, digamos, rompe la línea de tendencia, pero nunca rompe esta estructura correctiva que se formó acá, ¿ven? Entonces, mi filtro, que hasta acá es hiper efectivo, por lo menos siempre en el pasado se ha dado y ha sido 100% efectiva. ¿Cuál hubiera sido? Entrar por encima de esto. El stop loss, eso ya queda en lo que es la gestión de riesgo de cada uno, si lo quieren poner abajo de todo. Incluso estas son oportunidades de buy and hold, donde se suele ni siquiera usar stop loss, pero eso lo podemos discutir un poco después. Se puede usar algún tipo de cobertura con puts o lanzar alguna especie de estrategia de cobertura, pero la idea es ir a buscar un resultado muy grande. Fíjense cómo el filtro en las PASO nunca me dio entrada, nunca rompió acá, y si ustedes se toman el trabajo de ir el tiempo hacia atrás y ver cómo fueron las bajas anteriores, se darán con que este filtro es realmente efectivo. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de entrada en lo que es Argentina en general? Yo recién voy a operar cuando el precio rompa esta línea de tendencia macro, me haga una corrección, ¿sí?, y vuelva a salir para arriba. Y la perspectiva que tengo de suba, por lo menos por lo que ha sido en el pasado, es de por lo menos un 200% entre 1 y 3 años. Es algo realmente impresionante, pero bueno, para mí todavía la oportunidad en Argentina no está. Puede que me termine equivocando, digamos, y que el precio en última instancia desde acá se vaya hasta allá arriba. Bueno, no importa, yo voy a haber sacrificado una suba bastante importante, en torno al 100%, pero bueno, prefiero tomar los recaudos suficientes como para no entrar antes y operar, digamos, con la confirmación. Básicamente, ¿qué busco con esto? A ver, si bien todas las veces pasadas Argentina de los mínimos resurgió y resurgió de forma notable, incluso llegó Galicia, por ejemplo, a tener a $73, mi idea es, ¿y qué si esta vez no pasa eso? ¿Y qué si esta vez de repente damos un giro hacia, no sé, resulta feo decirlo, pero hacia Venezuela, supongamos, y los precios de los activos nunca terminan de recuperarse? Bueno, esta forma de operar, ¿qué me garantiza a mí? Que yo voy a entrar pura y exclusivamente cuando haya un cambio de tendencia verdadero. Antes de eso, no voy a entrar. Eso es una breve reseña sobre lo que es lo que estoy viendo a largo plazo en Argentina, que tengo por ahí mucha gente que me dice, che, vos estás entrando, no estás entrando. Bueno, hoy por hoy yo no estoy entrando, puedo ser un nabo que me estoy perdiendo una suba tremenda de acá hasta acá, pero prefiero, digamos, nadie va a cuidar su plata como ustedes mismos, y yo prefiero cuidar mi cartera operando con confirmaciones siempre. Bueno, saliendo un poco de eso, espero que les haya
sido útil. Veamos un poco si hay preguntas sobre este tema particular. Sí, hay espacio. Porque no rompe como... Sí. Bueno, no hay muchas preguntas. Operas divisas también. Bueno, vos sabés que yo creo en que cada trader, por así decirlo, encuentra su nicho de mercado, digamos, el mercado que realmente le gusta. Yo he operado mucho Forex, he operado mucho índices, pero también, digamos, he operado muchas acciones y en última instancia lo que más me ha dado resultado siempre ha sido... qué buena pregunta, Sebastián. Lo podemos ver un poco a eso cuando me distraigo mucho, perdón. Cuando pasemos a Morixe. Pero bueno, a lo que voy es que cada trader va a encontrar su nicho, particularmente a mí, todo lo que es criptos y Forex, les voy a ser sincero porque no soy ni un dios del mercado ni nada por el estilo, esas dos nunca me han dado resultado. Operar bajo esta operativa en esos mercados no me ha dado resultado. En cambio, operar en acciones es lo que con lo que siempre me ha ido bien. Y otra cosa que quería decir es que cuando uno opera, digamos, acciones, digamos, yo soy muy no hago las cosas porque sí, cada trade que hago está fundamentado. Y básicamente en acciones yo puedo encontrar la lógica detrás. ¿Cuál es la lógica detrás de una acción? Bueno, la empresa labura todos los días, sus directores, para bien o para mal, pero laburan todos los días buscando que la empresa sea más rentable. Entonces, en última instancia, en el largo plazo, las acciones son alcistas. ¿Por qué? Porque si la empresa hace bien las cosas, la acción se tiene que ir para arriba. Entonces, de última, en el largo plazo, vos sabés que la tendencia que debería tener la acción es alcista y de alguna forma le encontrás la lógica a eso. Ahora bien, cuando paso a Forex, por ejemplo, donde, por ejemplo, supongamos que yo opero el USD CAD, es decir, el dólar americano contra el dólar canadiense, supongamos. ¿Cuál sería la lógica de detrás? O sea, ¿para dónde tendría que ir? Yo entiendo que es como si hubiera una guerra, digamos, entre dos economías, donde de repente la más fuerte sea la que gana y en base a eso el precio va a ir para abajo o va a ir para arriba. Pero me cuesta encontrarle como la lógica largoplacista e incluso, si bien yo, bueno, todavía no soy economista, me quedan un par de materias y me gusta mucho la economía, pero entiendo que, digamos, es difícil encontrarle la lógica a eso. Bueno, seguimos un poco, no sé si se entendió, pero supongo que sí. ¿Cuándo usar escala logarítmica? Ahora lo vamos a ver un poco, ahora que me decís, me parece interesante verlo. Habría un nuevo objetivo bajista 775. Daniel, no quiero decirlo, pero vamos a ver qué esperar ahora, como para que eso quede bien en claro. Mira, básicamente el precio ahora está acá. ¿Qué voy a hacer yo? Digamos, yo ya, como saben, no encontré este trade, lamentablemente. O sea, si bien lo subí y todo y resolvió perfecto, no le saqué ganancia a este trade, es lo que quiero decir. Vamos a borrarlo. Bueno, ahora, ¿qué está haciendo el precio? El precio rompe la línea de tendencia, ¿sí? Y ahora hay dos puntos claves. Un punto clave son los 8,15, que es este máximo local anterior. Otro punto clave son esta zona de máximos en torno a los 7,75. ¿Qué va a hacer el precio? A ver, yo no tengo la bola de cristal, no soy adivino. No sé si el lunes se van a despertar todos con ánimo comprador y van a salir a comprar como locos. Lo que yo sí sé es que lo que está en mis manos es plantear un buen trade. ¿Cuál sería un buen trade? Bueno, tenemos dos posibilidades. Uno es que el precio, si quiero ir short, yo voy a buscar que el precio rompa acá, ¿sí? Que rompa la zona de 7,75 y dos opciones. O busco, en realidad vamos a plantear una opción, así lo hacemos un poco más simple. Busco que el precio rompa, haga un pullback hacia la zona de resistencia, ex soporte, ahora si el precio estuviera ahí pasaría a ser resistencia, y que se vuelva para allá. ¿Dónde voy a entrar yo? Con la confirmación, porque yo soy un trader de confirmaciones. Lamentablemente, para el que no le guste y sea ansioso, esta forma de operar es así, y bueno, cada uno lógicamente va a ir amoldando todo a su propia preferencia, pero este sería el trade indicado que yo buscaría como ven, o sea, yo ya tengo todo planeado un tiempo antes. Si ven la charla la cuarta charla, o la quinta charla, no me acuerdo cuál fue, en Mercado Libre, antes de que haga
la estructura correctiva y la posterior entrada, ya lo habíamos planteado 2 semanas antes, me parece. Así que fue muy interesante eso. Bueno, y básicamente acá lo que voy a esperar es eso. Si el precio rompe, voy a esperar el pullback. Y una vez que me hizo el pullback, recién ahí planteo mi entrada por debajo de estos mínimos que va a haber hecho. Ese es mi escenario short. Ahora bien, ¿cuál va a ser el escenario long? Bueno, que el precio agarre y a partir de acá rompa. Vamos a tener. Tiramos una línea de tendencia nueva que se forma con estos puntos. Y vamos a tener o un rebote acá, que es en el mismo punto que esperaría ruptura, o un rebote acá, ¿sí? Ahora, ¿cuándo voy a entrar yo? Bueno, cuando la vela del rebote sea efectivamente una vela de reversión. O sea, acá el precio está en clara tendencia bajista. A mí no me gusta agarrar cuchillos cayendo del cielo, supongo que a nadie. Pero bueno, yo no adivino pisos. Yo busco patrones que me indiquen un cambio de tendencia. Y en este caso sería una vela, digamos, fuerte. Incluso si sumáramos el volumen sería espectacular. Pero una vela que te muestre que la tendencia bajista esta de muy corto plazo se acabó. Eso es lo que espero. Y en última instancia vean esto, ¿no? Yo no estoy sesgado a una dirección. O sea, yo lo que considero es, el precio se mantiene en esta zona macro. El precio puede ir para abajo o puede ir para arriba, pero yo lo que voy a buscar van a ser trades, ya sea para abajo o para arriba, con confirmaciones. Entonces yo no soy adivino como para agarrar y decir, no, el precio de acá se va sí o sí a los $6. ¿Por qué te diría eso si antes tenés la zona de 7.75 que es clave, o tenés la zona de 8.15 que también es clave? Y por otro lado, ¿por qué te diría que de acá el precio va a subir si no hubo ningún patrón de reversión? Más allá de que sobre el final de la rueda hayan salido compradores y haya un par de manijeros en Twitter, por así decirlo, que dijeron que había que salir a comprar. Yo particularmente no opero así. Obviamente les puede salir bien, les puede salir espectacular, pero bueno, a mí no me gusta agarrar cuchillos cayendo del cielo y en última instancia son formas de operar. Ni la mía es más efectiva ni la de ellos es más efectiva. En realidad hay alguna que será más efectiva que otra, pero ninguna de las dos tiene la razón siempre. Son diferentes formas de ver el mercado y punto, digamos. Pero bueno, terminemos un poco con lo que es Galicia. Antes de la ruptura, a ver. Ahora, Andrés, en lo que vi en Mori se da eso. Bueno, Edu, antes de la ruptura de la línea de tendencia ves un hombro, cabeza, hombro con 2 hombros por lado. Upa, a ver. ¿Está de acá, decís? A ver, rápidamente. Ah, perfecto. Bueno, esto es digamos, yo no busqué el hombro, cabeza, hombro, pero por contexto era un hombro, cabeza, hombro perfecto. En última instancia, a ver, si bien a mí me encanta que el hombro, cabeza, hombro mantenga la simetría, que los hombros sean perfectos, en este caso, digamos, no parece muy perfecto, quizá en 15 minutos sea un poco mejor, pero bueno, sí, parece un hombro, cabeza, hombro complejo. Pero en última instancia, fíjate que lo que importa no es la figura que apareció ahí, lo que importa es el patrón de rechazo de eso. Digamos, no intenten buscar figuras sobreexigiendo su ojo simplemente para verla. Más bien traten de usar la lógica y listo, me parece que es lo más efectivo en estos casos. Particularmente puede ser, o sea, no, digamos, no cumple con todas las reglas de simetría. Fíjate que este hombro, digamos, sobrepasa y ni siquiera se puede trazar una línea de tendencia como para que sea un hombro cabeza, hombro cruzado. Pero bueno, en última instancia, ¿qué figura fue? No importa, lo que importa es que estaba claro que era un escenario, o sea, si había un lugar para ser bajista, era ese. ¿Por qué? Porque estás contra el mínimo post-paso, que es una zona de resistencia impresionante. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. Vi que muchos me preguntaban si, bueno, opero afuera, ¿sí? En Interactive Brokers, si alguno quiere saber. Es un broker muy importante de Estados Unidos, tenés 2 principalmente, TD Ameritrade y tenés Interactive Brokers como los más grandes, son súper amigables y súper recomendados, por lo menos Interactive Broker me ha dado una experiencia muy interesante. Ahora bien, hoy para fondear hay muchísimas limitaciones. Hay forma de fondearlo por vía bancaria, siempre y cuando puedas tener una cuenta con el mismo banco abierta afuera. Está bastante restringido eso. Pero la otra es el contado con liquidación. Ahora bien, las nuevas restricciones de
5 días de parking también para comprar, han hecho que esa restricción le pegue al contrato con liquidación. Además, los brokers de acá suelen matarte con las comisiones cuando compras acciones afuera, un 0,75 para entrar, un 0,75 para salir. Y no solo eso, sino que también tenés el costo de la conversión a cable, que ahí ya tenés como un 3% más generalmente, la diferencia de la cotización del cable con el dólar. Pero bueno, hoy está complicado. Pero bueno, queda en cada uno hablar con su broker o con su banco para ver qué posibilidades tienen, si es que les interesa. Argentina también es un mercado interesante, particularmente yo no soy, digamos, no es santo de mi devoción, pero bueno, se puede. Ahora veamos las últimas 2 preguntas y seguimos. ¿Cómo manejar el tema de extracción de IBK? No, dejo absolutamente todo allá. No muevo eso. Después con eBay a través de TradingView. No, lamentablemente TradingView no tiene convenio con Interactive Brokers. Yo hago todo lo que es graficación en TradingView y después opero en Interactive. Ni tampoco con TD Ameritrade. Después, en el posible short, luego de la ruptura de soporte, si no se ve el público que lo mira de afuera, podemos que vaya para abajo. Sí, yo prefiero dejar. A ver, yo todos los trades que van a ver después cuando repasamos el track record son trades pensados y donde yo los veía y decía, wow, este escenario realmente quiero arriesgar y meterle plata a eso. Si el trade no cumple con todas las reglas de mi operativa, si no puedo hacer un tick en cada uno de los ítems que respeto, no lo opero. Particularmente, ¿qué activos opero? En Argentina uso como directriz a Galicia. ¿Por qué? Por volumen y por importancia. Es la acción que rige los precios. Si bien YPF es también muy importante, generalmente Galicia tiende a llevar el liderazgo en ese sentido. Así que uso Galicia. Y cuando se dan los escenarios en Galicia, ahí recién, o cuando, por ejemplo, estoy short en Galicia, pero el escenario no está bien claro, ahí recién paso a los otros. Eso es operativo local. Por otro lado, opero mucho Petrobras, que también lo meto en operativo local, por más que sea brasilero. Todo lo que es operativo americana, en general, no lo comparto, digamos, en Twitter, porque, bueno, me la guardo para mí esa estrategia, digamos, pero lo que sí les puedo decir de operativa americana es que, como sabrán, hay miles y miles de acciones, entonces tenés 2 posibilidades. O te haces una lista donde agarres y digas, estos son los activos que a mí me gustan y los que voy a operar, particularmente yo elijo esa opción, tengo más o menos unos 15 activos, donde está bien diversificado, tengo de todos los sectores y son los activos que particularmente a mí me han dado más rendimiento. O segunda opción es agarrar y tener un screener, ¿cómo se dice? Un radar, que puede ser pago o gratis. En Interactive, por ejemplo, hay radares muy, pero muy interesantes y en base a eso podés filtrar acciones con más volumen en el día, acciones con más volumen en la semana, acciones que hayan terminado en un hombro, cabeza, hombro. Puedes filtrar lo que sea con un screener. Así que tenés esas 2 formas y en base a eso elegirlo. Bueno, después, pasando a, si quedan muchas preguntas colgadas, después tratamos de verla. Entiendo que debe haber un montón de dudas. Tampoco tengo drama si me quieren mandar un mensaje directo y charlamos un poco por ahí. Como les digo, esto es 100% con la idea de generar comunidad. Bueno, vamos con Mori. Tengo que reconocer que a lo que es Bolsa Argentina no la pago. Bueno, como saben, no opero en Argentina, así que bueno, es el delay. Un poco flojo queda eso, pero bueno, como no lo opero, digamos, no he tenido la necesidad de pagar. Vamos a hacer un top and bottom acá. Bueno, ¿quién era el que había preguntado? Bueno, alguien había preguntado sobre logarítmica y lineal. Vamos a repasar un poco esto. Fíjense esto, o sea, el precio no tiene nada que ver lo que está pasando acá arriba con lo que pasaba acá abajo. Entonces, esto es una escala lineal. ¿Qué significa una escala lineal? Que en el eje de las Y, de las Y, del eje de las ordenadas, uno tiene, vamos a hacer un poquito de zoom, variaciones iguales en el precio. Es decir, el precio arranca en 0, de 0 a 1 hay X distancia, de 1 a 2 hay la misma distancia que de 0 a 1, y de 14 a 15 hay la misma distancia que de 0 a 1. ¿Qué hace eso? Bueno, esto es lo que se llama una escala lineal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en este tipo de activos donde de repente uno tiene grandes movimientos en el pasado, pero que una brusca suba o una brusca caída, como es el caso de General Electric, por ejemplo,
de repente te desproporciona todo. O sea, no es comparable esto con esto. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, este es un soporte relevante para el gráfico, porque está a años luz de lo que está pasando ahora. Entonces, si uno con esta escala querría ir a analizar lo que está pasando acá arriba, se va a dar con que tiene información sobre, ¿cuánto? A ver, 1, 2, 3, 4, solo 5 semanas. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, novedosa idea, se usa mucho en matemáticas también, pero es la idea de una escala logarítmica. ¿Qué hace la escala logarítmica? Bueno, básicamente, en vez de ir de 0 a 5, digo, de 0 a 1, por ejemplo, y que todos los de 0 a 1 tengan la misma distancia, acá es en términos porcentuales. Es decir, tiene la misma distancia una suba de un 10% en niveles bajos que una suba de un 10% en niveles altos. Entonces, fíjense que acá el precio varía, supongamos. Vamos a tomar el cuadrado como para que quede más o menos claro. Vamos a ir un poco más acá. Y supongamos que vemos la variación en el precio de, veamos un número que esté claro, vamos de 2 a 4, supongamos, ¿no? ¿Dónde estás 2? Perdón si demoro un poquito. Esto no lo tenía pensado mostrar, así que ni siquiera lo preparé. Pero bueno, veamos qué se puede hacer. De 2 a 4, ¿no? Si bien tenemos nada más que 2 pesos de variación. Mori la estamos analizando en peso, ¿no? Porque, bueno, no tiene ADR. O sea, no cotiza en dólares. Si bien lo podríamos normalizar o deflactar, no es deflactar tampoco, bueno, pasarlo a dólares, no va a ser el caso, lo vamos a analizar en pesos, pero fíjense, acá de 2 a 4, ¿qué tenemos? Una suba de 2 pesos. Ahora bien, eso representa una suba de un 100%. Si fuéramos de 10 a 12, que es una suba de 2 pesos también, en la escala lineal, ¿sí? Bueno, está casi de 10 a 12. En la escala lineal, la distancia entre 10 y 12 y la distancia entre 2 y 4 sería igual en términos de distancia. Ahora bien, en lo que es la escala logarítmica, va a ser lo mismo pasar de 2 a 4, que es una suba de un 100%, que pasar de 10 a 20. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos en cuenta es las variaciones. ¿Por qué es eso? Porque supongamos en el pasado una suba de 1 a 2 pesos era una suba de un 100%. En cambio ahora una suba de 14 a 15 pesos es una suba de ¿cuánto? De menos de un 10%. Entonces, ¿cómo hago los precios pasados con los de ahora homogéneos? Bueno, excelente idea, tomo la escala logarítmica. Y básicamente, ¿cuándo lo uso yo? Cuando se dan estos casos, como por ejemplo lo que pasó en el Bitcoin, lo que pasó en Apple. Digamos, justo está acá. Apple, por ejemplo. Fíjense que si yo lo pongo en escala lineal, ¿qué nos pasa? Bueno, fíjense esto, o sea, todo lo que es desde el 90 hasta el 2005 deja de tener relevancia. ¿Por qué? Porque ahí el precio valía ¿cuánto? $5, en cambio ahora vale $320. Eso es escala lineal. Ahora bien, ¿cómo hago homogéneo o comparable en el gráfico las situaciones pasadas con las situaciones actuales? Bueno, ahí es cuando ponemos el log y vemos que, miren, o sea, lo del año 89, si bien estamos lejos, porque bueno, la suba fue realmente brusca, pero de repente uno encuentra zonas de soporte o se hace algo, digamos, amigable a la vista. En última instancia es eso, que ustedes lo vean y digan, wow, sí, este gráfico me está dando información. En cambio, el lineal en Apple, por ejemplo, para un gráfico mensual no te da nada de información. Y lo mismo pasa con el Bitcoin. Bueno, espero que se haya entendido. En general, con todos los activos en pesos que han tenido subas bruscas en el último tiempo, principalmente los del panel general, no te queda otra que ponerle logarítmica porque, bueno, el dólar ha hecho de las subas en nuestros queridos activos. Bueno, en las otras también, no sé, Galicia, si tomo desde el año... bueno, tenemos info desde el 2009. Bueno, no dije nada. Es que este es Galicia, el ADR, perdón. Si tomamos, pues, supongamos, bueno, tampoco. O sea, esto es incomparable, digamos, a ver, cuando vamos en la escala lineal, ¿sí? Estos precios son incomparables con estos, o sea, ¿qué te va a decir un precio en 2 pesos contra el precio que ahora está en 100 pesos? Entonces, ¿y por qué es eso? Principalmente no porque el activo se haya sobrevaluado, sino porque el tipo de cambio, bueno, se depreció el peso. Pero cuando vamos a la escala logarítmica, de repente ahora sí podemos agarrar y decir, bueno,
esto podría haber sido un canal, supongamos. Entonces, tenemos herramientas como para utilizar del pasado gracias a la escala logarítmica. ¿Y dónde está bien usarlo y dónde no? Bueno, entrenen el ojo, traten de que con el tiempo, digamos, vayan aceitando un poco esto. La idea no es hacer un curso de esto, como les vengo diciendo, sino comentarles mi experiencia. Cada uno encontrará su forma de utilizar las diferentes escalas. Pero bueno, pasemos a nuestra querida Morixe. En realidad, yo la verdad, vamos a hacer una breve reflexión sobre esto. A ver, para los que son muy nuevos, por ahí no han vivido cosas que han pasado en el mercado argentino realmente problemáticas, por así decirlo. Pasó con PSUR, que era Petrolera del Cono Sur, una empresa que de repente subió un 500% en un día y no se debió más que a movimientos especulativos porque la empresa no tenía ningún hecho relevante, digamos, que justifique eso, pero el caso más notable de todos fue lo que pasó con Central Térmica Güemes, CTGM, que es una empresa que ya no cotiza, pero que hace, no sé, 1 o 2 años, de repente tuvo un salto especulativo altísimo un día, era una acción que no se operaba y de repente un día salió volumen y subió, no sé si un 1000%, una cosa tremenda. ¿Qué pasó? Bueno, hubo gente que dijo, el 1000%, wow, yo me mando. Siguió subiendo otro día, después la empresa salió a decir que no había nada que justifique esa suba. Entonces el precio se hizo pomada, cayó algo así como, no sé, un 600%, un 60%, un 70%, un 80%. Y lógicamente el tipo que entró, primero que dijo, bueno, yo lo voy a esperar. ¿Qué hicieron? Deslistaron la empresa directamente porque respondía simplemente a movimientos especulativos. Entonces, ojo con operar estas empresas que realmente son, queda feo decirlo, pero casi que son galpones, o sea, no diría galpones, sino empresas muy chicas y que con 2 monedas te mueven el precio, pero fuerte. O sea, hacer un buy and hold de Mori, por ejemplo, si no está bien fundamentado desde lo que es el fundamental, puede llevarte a quedarte, digamos, adentro con algo peligroso, por así decirlo. Y que estos papeles están muy sujetos a manipulación de los grandes, entonces son temas delicados. Guarda con el panel general en términos generales, digamos. Pero bueno, habiendo hecho esta aclaración. Y otra cosa, los gráficos siempre en Argentina están distorsionados por el peso. Intenten razonar en dólares. ¿Por qué? Porque por ahí uno dice, bueno, yo saqué este mes un 30% de ganancia en pesos, pero de repente el tipo de cambio te subió un 15, un 20%, y es como que uno tiene que tomar su rentabilidad en dólares, porque en última instancia eso es real, digamos. Y lo mismo con tu capital, digamos. Hoy hay muchas restricciones para dolarizar, lo cual hace muy difícil la operatoria en Argentina. ¿Por qué? Porque el tipo que tiene dólares, primero, si los quiere vender, va a tener que pasar por el parking, estar sujeto 5 días a lo que es la variación del bono, y después cuando los quiera recomprar va a tener que pasar por el mismo problema. Entonces, nada, no está muy bueno eso, pero bueno, la idea es no sean víctimas de la nominalidad, intenten pensar en en términos reales. Bueno, simplemente eso era un comentario, vamos a ver si hay algunas preguntas y pasamos al análisis de Mori. Uy, 2:10. Bueno. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, seguimos. ¿Usas los 2 tipos de escala o no combinas? No, los tipos de escala depende del momento. Si voy a analizar un gráfico semanal, sí la uso. Ahora, si voy a analizar un gráfico de 1 hora o de 15 minutos, no las uso nunca. Pero depende del ojo de cada uno. No, hagan del trading no algo tan rígido. Si bien uno tiene que tener las reglas y usarlas, no hay palabra santa, digamos, no hay reglas tan rígidas. Uno tiene que ser flexible y acomodar las cosas al ojo de uno, digamos. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a lo que es weekly, estamos en logarítmica, sí, tremendo. Bueno, ¿qué podemos decir de Morix? En primer lugar, esta es la directriz, digamos, clara de largo plazo, arranca en el año 2007 y cada vez que la toca se va para arriba.
Y a su vez tenemos una zona de resistencia también muy, muy clara, que es esta zona en los 3 pesos, que, bueno, digamos, una vez roto, era muy interesante, digamos, ver qué ocurría. A ver, yo me había notado algunas cosas que les quería, no quería dejar de olvidarme en lo que era el gráfico. Ah, no, bueno. En lo que es el gráfico, digamos, semanal, básicamente, recordemos que nosotros, por lo menos yo, no voy a operar movimientos cortos en un gráfico semanal. Entonces, el semanal es como para decirme, pon contexto. ¿Y qué me dice el contexto? Bueno, básicamente que el precio te rompe la zona de resistencia, digamos, histórica, por así decirlo. Fíjate que está en una tendencia alcista muy, muy clara. Bueno, habiendo dicho eso, lo que vamos a hacer va a ser ver qué ocurre en el gráfico diario. Y cuando nos vamos al gráfico diario, voy a sacarla, digamos, cuando nos vamos al gráfico diario, ¿qué tenemos? Bueno, ¿se acuerdan esto que les planteaba al principio de ruptura de estructura macro? Después viene una estructura correctiva y recién ahí me voy a meter. Bueno, básicamente el precio lo que hace es rompe la estructura macro marcada por la zona de resistencia de máximos históricos y fíjense que el precio no sale disparado de una. Si bien las variaciones que hay son bastante interesantes, porque de acá hasta acá tenemos un 25%, en términos, digamos, macro no sale de una. ¿Qué hace el precio? Bueno, hace lo que les digo, estas correcciones, que es estas especies de lateralizaciones. Si una corrección fuera perfecto, sería un ABC eliotista de libro, que es lo que pasó, por ejemplo, en Boeing. Si quieren, después lo vemos rapidito. Esta no es una estructura correctiva perfecta, pero está claro que es una zona digamos, de descanso de la tendencia. ¿Cuál es la lógica detrás de las estructuras correctivas? Bueno, hubo una tendencia alcista bien marcada que sirvió para que el precio rompa la estructura macro. Ahora necesariamente el precio tiene que descansar. ¿Y cómo vemos en el gráfico ese descanso de la tendencia para que los tipos que vienen desde muy abajo tomen ganancias y haya como un reacomodamiento de las cosas? Bueno, eso se ve así, se ve como esto, digamos, una lateralización que incluso podríamos marcarle como esta zona de soporte. Fíjense, es como una caja. ¿Y cuál es la idea? Bueno, en términos de volumen, acá va como complemento el volumen. En una estructura correctiva, la idea es que el impulso alcista o bajista que lleva a la ruptura de la zona macro sea con gran volumen. Ahora bien, que en esta zona de corrección, ¿sí?, el volumen baje es clave y que recién el volumen vuelva a aparecer cuando rompe el precio. Y fíjense, esta fue de manual, digamos. Porque, fíjense, el precio sale con gran volumen hasta la ruptura, que hace este máximo acá. Cuando hace el máximo, es el máximo en el volumen. Y toda esta corrección, fíjense, lo hace con volúmenes decrecientes. Y cuando va a romper, ¿sí?, cuando hace la ruptura, ahí sí se da un nuevo pico en lo que es el volumen. Entonces, digamos, esta era la operación, digamos, por así decirlo, ¿cómo plantearlo? Como de manual, digamos, la que en los libros hubiera sido la entrada perfecta, era la ruptura esta. Y me sorprende lo técnico, o sea, realmente muy interesante. Paren que en semanal, este maldito... Un segundo, perdón. Bueno, digamos, rompe la estructura macro, hace la estructura correctiva de manual y sale disparada. O sea, realmente me parece técnicamente perfecta. Esto hubiera sido una entrada clave. Bueno, veamos un poco lo que está pasando ahora. Decimos, precio en clara tendencia alcista. Esto fue una corrección, digamos, pero no fue de manual porque los nuevos mínimos que hace son muy por debajo, entonces probablemente esto hubiera sido difícil de operar. Pero lo que está haciendo ahora sí me parece muy interesante. Vamos a lo que es el gráfico de una hora. Básicamente venimos de una tendencia alcista muy marcada, ¿sí? Ahora hace esta especie de correcciones y fíjense, de manual, digamos, todo lo que es el impulso alcista con mucho volumen y una merma del volumen a medida que se hace la estructura correctiva. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Básicamente tenemos esta especie de triángulo que a su vez, si quisieran, fíjense la flexibilidad de esto, ¿no? Esto parece una línea de tendencia ahí,
pero uno puede agarrar y decir, esto en realidad es una zona de resistencia. En última instancia, eso lo van a ir adquiriendo al que, si es una cosa o la otra, a medida que vayan viendo los gráficos y como más cómodo lo sientan. Pero bueno, lo que vamos a probar, a ver si puedo replicar este y me queda igual. Bueno, una pinturita. ¿Qué hace, digamos, el precio? Se encuentra en, bueno, vamos a sacar la logarítmica. Fíjense que acá ya saco la logarítmica porque las variaciones porcentuales son homogéneas, digamos, entonces el gráfico tiene mucho sentido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Podríamos decir que esto es una estructura macro, se podría, digamos, buscar una entrada con lo que es esta ruptura. Ahora bien, no me gusta el patrón de volumen, fíjense que es bajísimo, pero bueno, digamos, un trader arriesgado lo que podría hacer es agarrar y decir, bueno, me interesa, digamos, esta entrada. Entonces, ¿cómo plantearía un trade acá? Probablemente sería una entrada, digamos, con algo de confirmación, yendo a buscar en una primera instancia el máximo de esta estructura micro, por así decirla, o directamente, si uno, digamos, tiene muy buenas perspectivas con el papel, podría agarrar y decir, bueno, vamos a buscar lo que es la ruptura más macro. El otro tipo de trader, un poco más conservador por ahí, como soy yo particularmente, diría, bueno, yo recién me voy a meter, ¿para qué voy a buscar, digamos, cosas riesgosas? Recién me voy a meter cuando el precio me rompa esta estructura. ¿Y qué voy a ir a buscar? Bueno, como habrán visto en mis gráficos, a mí me gustan mucho las extensiones de FIBO, para buscar targets en máximo. Entonces lo que hago es la tiro de acá hasta acá. Y está en negro, perfecto. Entonces, si ese trade se activara y fuera una salida efectivamente con volumen, donde no haya cosas raras, que no, el precio no me haga un nuevo mínimo y me deforme todo esto, probablemente la voy a ir subiendo, digamos, por ahí para el que le interese irla operando, pero les digo que una ruptura acá me gusta mucho. Incluso también me gusta esta ruptura, no me gusta el tema del volumen y probablemente una entrada un poco arriesgada. Pero la ruptura, digamos, de la zona de 18,50 te habilitaría a ir a 22,30 e incluso si el precio anda muy alcista, hasta te habilitaría a ir a una zona de 27 pesos. Pero bueno, lógicamente eso también puede tener que ver con la suba del tipo de cambio o no. Pero bueno, básicamente eso es lo que vería hoy. ¿Qué puede pasar? Como les digo, no tengo la bola de cristal. ¿Qué puede pasar? Que el precio agarre y ahora se meta para abajo, entonces te rompe acá. Bueno, me anula este escenario alcista, digamos. Y ahí ya sería para entrar a buscar escenarios shorts. Es como les digo, no busquen un sesgo hacia un lado, no estén sesgados a ir para arriba o a ir para abajo o a decir, Galicia está muy bien, el sector bancario me gusta, voy a ir para arriba sí o sí. No, no le hagan caso a eso, háganle caso al precio. ¿Y dónde es el reflejo más claro de eso? Bueno, nuestro amigo el S&P, la bolsa de Estados Unidos, que con una pandemia y probablemente la mayor crisis, incluso mayor lo de 2008, probablemente mayor crisis desde el 29, o por lo menos en términos de desempleo, ya está en esos niveles. Y sin embargo, el S&P, en base a, lógicamente, una política monetaria expansiva y una inyección de liquidez tremendo, además de una política una política fiscal también muy activa, ya está, ¿cuánto? A nada. El Nasdaq creo que ya está en máximo histórico, le faltaba un 1%, algo así, o un 3%, después lo chequeo bien. Pero fíjense que si uno hubiera estado sesgado a decir esto es para abajo, en última instancia o no hubiera entrado nunca o cada vez que hubiera entrado lo hubieran matado, digamos, después de lo que fue el mínimo de marzo. Entonces, digamos, hagan lo que el gráfico les dice, no lo que sus cabezas quieren que les digan. Digamos, búsquenlo por ese lado que realmente es mucho más útil. En última instancia, ninguno de nosotros tiene toda la info fundamental que hay detrás como para poder decir, no, yo sé que Galicia tiene que subir. Busquen lo que les dice el gráfico, que probablemente tiene mucha más información que lo que esté en nuestro alcance en base a leer noticias o artículos sobre empresas. Bueno, habiendo dicho esto y teniendo en cuenta que ya son las 2:20,
me gustaría hacer un poco un repaso por lo que es el track record, y de última, si después quieren, podemos ver un poco más de cosas. Bueno, primero vamos a ver si hay algunas dudas. Bueno, no han mandado nada por el chat. Después puedo explicar cómo usar las extensiones FIBO y los valores. Tommy, si te parece, estamos medio jugados de tiempo, así que estaría bueno dejarlo para una charla próxima, si les parece a todos, digamos. Porque, bueno, por los tiempos más que nada. Pero bueno, primero voy a cerrar esto porque me está molestando acá. Bueno, vamos al Excel, a lo que fue el track record, digamos. Yo, digamos, en Twitter estoy buscando hacer lo que probablemente no hace ninguno de los otros tuiteros, que es mostrar todas las operaciones. Y todas las operaciones las estoy mandando antes de ejecutarlas. ¿Qué me puede llevar a, digamos, qué daño puede tener eso? El hecho de que los periodos de drawdown o de, ¿cómo sería la traducción? Digamos, malas rachas, siempre existen. Entonces, ¿qué pasa? De repente, si me como 5 o 6 stops seguidos, de ser un capo o un tipo al que le va muy bien, pasa a ser el peor del mundo. Y básicamente, ¿por qué se da eso? Porque la cultura del yo me equivoco, pero sin embargo lo que busco son resultados en el largo plazo, no está instalada. Es como que uno lo que quiere hacer es ir y entrar y decir, bueno, con esta operación me hago rico, y el que se equivocó es el peor, hay que descalificarlo. Bueno, en ese sentido es algo riesgoso. Yo creo que lo que es, digamos, yo empecé a tuitear el 1 de abril, por eso el track record está armado desde el 1 de abril, todos estos trades, digamos, fueron enviados antes a Twitter y después, bueno, fueron tradeados en vivo, digamos. Pero la idea es que 2 meses todavía, si bien ya tenemos muchas entradas, son ¿cuántas? 25 entradas, todavía no hay, digamos, digamos, yo para que un track record sea significativo suelo tomar 50 entradas como representativo, y a partir de ahí tomo cuál es el drawdown, cuál es la media, cuál es la desviación estándar semanal o mensual, y a partir de ahí empiezo a jugar con la información. Y eso, por como vienen los resultados, se daría de acá a 2 meses, el tener acumuladas 50 entradas. Entonces, yo creo que todavía lo que es el drawdown, la peor racha, todavía no la viví. Fíjense que acá hubo 3 stops seguidos que equivalen a un menos 3% de una cartera. De vuelta, los valores acá no son con los que yo opero realmente, esto es simplemente una cartera modelo. Sí, los trades están puestos perfectos con punto de entrada, punto de salida. Particularmente está el último trade de Petrobras que me sacó, el de Galicia que fue un break-even, así que fue un 0, el de Mercado Libre que fue un 1,1. Básicamente la lógica detrás de esto la podemos charlar un poco después capaz por el tiempo, pero es básicamente yo en cada trade, digamos, yo le asigno igual de probabilidad a cada uno de los trades dentro de esta estrategia. Entonces, ¿por qué le asignaría más plata o más capital o iría a perder más plata en un trade que otro? No tiene sentido. Entonces lo que yo hago es, tomo como estándar que en cada trade voy a perder un 1% del capital. Entonces, si llega mi stop loss, yo voy a ir a perder un 1% del capital. Supongamos que es un ratio 2-1, entonces, si llega a mi target, voy a ganar un 2% de mi capital. Bueno, eso es como una medida que yo tengo generalmente para operar. Dependiendo de la aversión al riesgo o el apetito por el riesgo de uno, podría agarrar y decir, bueno, yo voy a entrar con un 0,5% del riesgo. En ese caso, el rendimiento para los 2 meses hubiera sido un 10,5% en vez de un 21%, que es lo que llevo hasta ahora. O podría decir, bueno, yo voy a entrar con el 2% de mi capital digamos, como riesgo, y en ese caso hubiera obtenido un 42%, que son números más que interesantes. También aclarar que este 21% en 2 meses, les soy sincero, es como que Twitter me ha traído un golpe de suerte. En general, mi rendimiento promedio por estrategia es de un 3-4%, sobre todo en este tipo de estrategias, mensual. Así que acá estamos muy por encima de la media, un 10%. Y también tener en cuenta que suelo tener meses negativos. La idea es que, digamos, en el año se pueda sacar una tasa de un 30-35% en dólares, que es más que interesante por estrategia. A su vez tengo corriendo la estrategia de Estados Unidos también. Pero bueno, la idea es como decirles, no me maten si de repente tengo una mala racha de 6-7 trades seguidos. Todos los trades que meto, digamos, tienen las reglas y están bajo
lo que son las reglas de mi operativa, pero los drawdowns existen, e incluso una baja, supongamos que tuviera 10 stops seguidos, que implicaría una baja de un 10%, me sigue dejando en, supongamos, 3 meses con un rendimiento de un 12%, que es más o menos mi media, por lo cual no sería del todo malo. Pero bueno, me parece interesante, digamos, sé que hay muchos que por ahí no están tan familiarizados con el trading, entonces me parece muy interesante intentar ir mostrando esto, digamos, cómo se vive una estrategia en real, con las buenas y con las malas. O sea, el que les diga que todo esto es verde, que son todas buenas, sin lugar a dudas está mintiendo, porque es imposible eso. Lo que un trader busca no es hacerse rico en un solo trade, sino en el largo plazo, y que la ley de los grandes números aplique. Entonces vos en el largo plazo obtengas una rentabilidad, supongamos en un año, de un 15, un 20, un 30%. A eso es a lo que hay que apuntar, ¿no? A decir, quintuplico el capital en un mes porque me timbié todo con opciones. Eso es otra cosa. Opciones, futuros, CFD, cualquier instrumento que vayan a operar, conózcanlo al detalle, sepan qué les puede pasar si les va mal. Por ejemplo, lo que pasó en futuros con el precio del petróleo. Bueno, por la característica particular del petróleo, del futuro del petróleo en realidad, de ser un contrato, digamos, con delivery, o sea, que al cierre del contrato te entregan la mercadería. ¿Qué pasó? Coronavirus más guerra del petróleo hicieron que los precios se vayan para abajo, y básicamente el coronavirus hizo que no haya demanda de petróleo en el mundo. Entonces, el hecho de que no haya demanda implicó que las grandes empresas que tienen en sus inventarios, digamos, el petróleo, estén a tope de capacidad. Entonces, no había dónde guardar el petróleo. ¿Qué pasó? Todo el mundo se quería desprender de los barriles, y llegó el punto incluso de que el precio se fue negativo. O sea, a vos te pagaban por quedarte, digamos, el petróleo. Lógicamente eso no está al alcance de casi ningún mortal, porque, bueno, lo tenés que guardar. No sé bien cómo se acopia, no soy un experto, digamos, en la industria del petróleo, pero ¿qué llevó a eso? A que los precios de los futuros estén negativos. O sea, a vos te pagaban por llevarte no es llevarte el barril de tu casa, porque llevarte, digamos, el petróleo. Entonces, ¿qué hizo eso? Bueno, más de uno quedó fundido, muertos en vida. Entonces, tengan cuidado con lo que operan, o lo mismo que pasó con opciones el otro día. Galicia subiendo un 6, un 7%, y las opciones sin moverse. ¿Por qué es básicamente eso? Porque todo el mundo esperando volatilidad se adelantó al movimiento. Entonces, los precios de los calls no se movían, tampoco los de los puts, era una cosa tremenda. Entonces, si van a operar opciones, conozcan las griegas, conozcan qué les puede pasar operando opciones. Así tienen en cuenta todos los resultados. O sea, y no operen opciones porque uno de Twitter agarró y dijo, bueno, me llevo todos los lotes que quedan, y sale todo el mundo a comprar lotes. O, wow, miren lo que es la F20, que de acá tiene que subir un 15, un 20%. Salen todos a comprar F20, el día siguiente se hace pomada. Bueno, estudien bien lo que están por operar, porque si no, digamos, nadie les va a cuidar la plata por ustedes. Ustedes tienen que ser su propio, digamos, jefe de seguridad, por así decirlo. Así que bueno, un poco eso. El track record, digamos, viene muy bien. Esperemos que se mantenga por la buena senda. Veremos cómo sigue. Y bueno, básicamente eso. Vamos a ver si hay dudas sobre esta parte, y si no, vamos a hacer como un ¿por qué operar solo activo de Argentina? No, Brian, como te digo, yo no opero solo esto. Esto es una parte de mis operaciones, que es la operativa local, que es lo que busco compartir en Twitter. Yo no busco, digamos, porque lógicamente no encuentro, digamos, resultados, por así decirlo. O sea, si bien todo esto lo hago de muy buena fe, y estoy siempre abierto a sus consultas o a lo que sea, en general, digamos, mi beneficio en última instancia es poder interactuar con otra gente y demás. Pero lo que es operativa estadounidense, más que algún que otro trade, no lo subo. Eso no significa que no lo opere. Lo mismo Forex, no significa que no opere Forex, simplemente es lo que subo a Twitter, y que me parece, digamos, bastante interesante. O sea, esto es una parte, digamos, de lo que es mi operativa. No sé si se entiende, pero obviamente, miren, yo quiero agarrar y decir, voy a meter un trade, qué sé yo, y en 3 minutos, y miren lo que es. Bueno, no es el caso.
vamos a 30 segundos, miren lo que es Galicia en 30 segundos, o sea, parece un electrocardiograma, o sea, es muy flojo. Ni hablar de, qué sé yo, Central Puerto, directamente es una nada, la nada misma. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Lógicamente, traten de encontrar los activos que les son útiles. Si tienen la posibilidad de operar afuera, obviamente, operen afuera. Particularmente a mí la operativa local es algo que me gusta porque en general Galicia ha sido buena conmigo y me ha dado buenos resultados. Pero bueno, queda preferencia o gusto de cada uno. No es que yo esté sesgado a operar Galicia, ni a palo. No, lejos de eso. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver si hay alguna duda más y si no, hacemos un breve repasito sobre el mercado y vamos a ver. ¿Vos publicás las operaciones en tiempo real? Sí, todas las operaciones las publico, o sea, por lo menos 15, 20 minutos antes de meterlo. Edu, ¿cuál es el riesgo-beneficio que usás? Y bueno, depende del trade. Digamos, yo como te digo, siempre que marco objetivos, los marco en base a puntos técnicos y en base a eso se deriva el ratio. Pero por lo general el ratio siempre busco que sea mayor a 1. Casos muy malos han sido, por ejemplo, el de Meli, que fue un ratio 1,1, pero bueno, no importa. Digamos, para los que no saben mucho de gestión del riesgo, hay dos variables que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Una es la tasa de acierto, es decir, cuántas veces te va bien y cuántas veces te va mal, y otra es el ratio riesgo-beneficio, es decir, cuánto ganas cuando te va bien y cuánto perdés cuando te va mal. La interacción entre esas dos variables es lo que te hace ser rentable o no. Es decir, vos podés agarrar y decir, bueno, a mí un 80% de las veces me va bien, pero cuando gano nada más que un 0,1 y cuando pierdo 1, entonces eso no es rentable, o caso contrario, podés agarrar y decir, yo cada vez que gano 4 veces lo que pierdo cuando pierdo, pero mi tasa de acierto es un 10% nada más, entonces no sos rentable. Entonces, el juego y la interacción entre esas dos variables es lo que te llevan a ser rentable o no. Básicamente yo busco generalmente ratios arriba de 1, y mi tasa de acierto, por lo menos acá, ¿cómo calculo la tasa de acierto? Bueno, básicamente es trades buenos contra trades malos, debería contar, pero estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sobre 25. Acá tengo una tasa de acierto de un 0,6%, de un 60%, digamos, entonces un 60%. Fíjense qué bajo el número, ¿no? O sea, solo un 60% de las veces me va bien, pero el hecho de que en general mis ratios sean de un 1,5, un 1,9, incluso hubo un caso en el que fue de un 2,5, eso hace que mi rentabilidad sea más que interesante, de un 21%. Bueno, seguimos un poquito más con las preguntas y vamos, digamos, cerrando. Muchas gracias. En el análisis de una posible... En el análisis de una posible entrada de un papel, ¿incluís algún análisis de un índice o solo las entradas? Yo creo que, digamos, siempre trato de buscar una directriz, por así decirlo, de un mercado, sobre todo para el que es el caso argentino, por eso me baso en Galicia y después hago en el resto. Ahora bien, en Estados Unidos, cada sector es un mundo y cada activo en particular es un mundo, así que en Estados Unidos suelo usar al papel en sí como su propio, digamos, reflejo. Ni siquiera uso el S&P. Obviamente el S&P lo puedo operar en particular, pero a cada activo, a cada acción lo opero, digamos, siguiendo el gráfico de esa acción particular. Después publicar la operación en tiempo real, sí, el riesgo de beneficio. Adrián, ¿vos vivís de esto? Sí, Adrián, es un camino que lleva muchísimo tiempo porque uno no es rentable de un día para el otro, ni vas a ser rentable a las 2 semanas de que empezás. Es más, yo empecé a tener rentabilidad, digamos, recién en los 2 años y medio, casi 3 años de empezar a operar. Así que imagínense, digamos, el tiempo y esos 3 años a full con la compu al frente. Hay muchos servicios, digamos, que te pueden ayudar en ese proceso, digamos, servicios que por ahí son buenos y de calidad, que a cambio de una suscripción te dan una estrategia, digamos, rentable. Pero, digamos, un 80-85% de los que no lo son, un 80-85% de los servicios no lo son y son scam. O sea,
sepan muy bien con quién, digamos, de quién van a tomar un servicio, porque no siempre son tipos, digamos, idóneos para hacerlo. Pero bueno, mi idea no es recomendar acá a nadie ni hablar mal de nadie tampoco. Simplemente tengan en cuenta eso. TradingView Pago tiene buenas estrategias. Yo la verdad no uso estrategias de otros. El TradingView Pago a mí lo que me permite es, bueno, del playback. Antes hacía muchas publicaciones y estaba bueno, digamos, en términos interactivos. Después lo que es gráficos, yo tenía una estrategia también en scalping donde tenías, digamos, 8 gráficos y solo te permite hacer eso el premium. Así que bueno. Eh, Seguimos un poco, TradingView, Edu, ¿recomendás simuladores? Sí, eso, buenísimo el detalle, Eli. Clave, no largarse a perder plata de una, o sea, porque les aseguro, los primeros 6 meses que empiezan a operar, van a perder plata. Más allá de que tengan un golpe de suerte, el primer trade sacaron un 30% y dicen, bueno, ahora me como la cancha, usen simuladores, es lo mejor del mundo, como para por lo menos tener una idea de lo que va a ser su vida futura con el trading. Y bueno, con el tiempo recién, cuando se van sintiendo cómodos, empiezan a usar primero a poca pérdida, o sea, con poca plata, después van aumentando, pero traten de que eso sea un proceso gradual. Así que, sí, claro, el simulador es una cuenta demo, digamos. Simuladores para recomendar, bueno, TradingView tiene un servicio de simulación muy bueno, pero en general los brokers, sobre todo los más chicos, tienen servicios demo muy interesantes. Y ni hablar de NinjaTrader, tiene muy buenos, si alguno opera futuros por ahí o quiere operar futuros de Estados Unidos. En general los brokers de futuros te dan simuladores muy interesantes. Pero bueno, vamos como para cerrar, nos repasamos con la hora, un breve, digamos, repaso de un poco lo que está pasando con el mercado argentino, que lamentablemente venimos hablando un poco de eso. Bueno, un mercado ya chico, digamos, donde el mercado de capitales debería servir como, digamos, el intermediario entre lo que es el ahorro y lo que es la inversión. Estos tipos se están encargando de cada vez hacerlo más chico, lamentablemente, y las nuevas restricciones, la verdad que no suman nada. Entonces, está en cada uno también tratar de aportar a que ese mercado de alguna forma crezca, y bueno, es un poco lo que yo estoy tratando de hacer desde Twitter, digamos, ponerme a disposición y cualquier cosa que necesiten, me van diciendo. Tenía pensado hacer un resumen de mercado, pero bueno, ya nos recontrapasamos con la hora, así que nada, espero que lo hayan disfrutado y si les sirvió, les agradecería una reseña o algo por el estilo, digamos, en Twitter o por privado, es lo mismo. Pasando un feedback sobre lo que fue la charla, qué temas les gustaría tratar a futuro. Y bueno, vamos a tener probablemente novedades y va a ser una semana realmente interesante, así que todos a estar atentos. Muchísimas gracias por participar y les mando un abrazo a todos, espero que les haya servido. Si quedaron muchísimas dudas, por privado voy a tratar de estar contestándolas. Así que bueno, gente, un abrazo para todos.